Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, hay algunos que ya vinieron a la charla anterior. Bueno, la presentación ella es María Isabel Rousset, viene de Buenos Aires. Yo la conocí haciendo una terapia con ella, que me hizo muy bien. La verdad que vivía bien y bueno, gracias a eso empecé a vivir mejor. Es un poco lo que dije en la charla anterior. Es muy buena, me hizo vivir más en el presente, me hizo elegir más lo que quiero vivir y dejar de vivir lo que no quiero vivir más. Básicamente eso es lo que logré con la terapia con ella. Y bueno, en segundo lugar, es muy buena terapeuta, pero el trabajo lo hice yo. Y eso quiero que quede claro. Puede ayudarlos mucho a mejorar y a cambiar, pero el trabajo lo tiene que hacer cada uno. Así que bueno, ella ahora les va a explicar un poco de qué se trata todo esto. Adelante. Bueno, primero bienvenidos a todos los que ya me conocen y bueno, los que han venido a ver con la curiosidad de la primera vez, a ver qué es lo que sucede. ¿Qué tiene de nuevo para decirme que no sepa? Bueno, la charla se titula Crea tu mente, crea tu vida. Y suena como hasta rimbombante pensar que uno puede crear todo. Bueno, la intención justamente es explicarles que sí, podemos crear todo. Gracias. Podemos crear todo si empezamos a cambiar lo que se llama la percepción de lo que creemos que es nuestra vida. Ahí vamos. Bueno, les voy a presentar a este señor. Muchos lo deben haber visto en otras fotos en el colegio, en el manual Capeluz y afines. Este fue Isaac Newton, fue un científico del siglo XVII, que en ese momento fue el que empezó a generar un despertar en las masas con respecto a cómo funcionaba el universo. Hasta ese momento, todo lo que sucedía en el mundo se consideraba que eran castigos divinos, si era algo que estaba perjudicando a la humanidad. Isaac Newton comenzó a desarrollar lo que se llamó la mecánica de los sólidos, es decir, empezó a estudiar el universo desde otro lugar, empezó a estudiar las órbitas de los planetas. Y a medida que iba pasando su investigación, empezó a desarrollar la teoría de que todo era predecible, que todo era medible. Tenemos que pensar en la gente del siglo XVII, estamos hablando del 1600. Era una época del oscurantismo, donde la superchería, donde todo se creía que tenía que ver con la magia. Bueno, Isaac Newton empezó a poner un viso de realidad para toda esa gente que creía que en realidad existían los castigos divinos. Bueno, parte de que estén acá es comentarles de que el castigo divino no existe. Nosotros sabemos bien castigarnos nosotros, no necesitamos a nadie, ni a Dios para hacerlo. Por eso, Isaac Newton, que aparentemente fue un visionario para la época, hasta principios del siglo XIX, fue el que marcó la tendencia de creer de que todo era controlable, que todo era medible, que todo era sólido. Y algo que es fundamental, todo era predecible, es decir, se podía controlar todo. Pero este señor, que lo ven aquí, Albert Einstein, fue que en 1905 empezó a desarrollar lo que luego se llamó la física cuántica, empezó a romper con toda esa estructura de Isaac Newton, empezó a desarrollar otras teorías, que el mundo no era predecible, que eso que aparentemente se podía controlar no existía, y que nada era medible, supuestamente era medible, pero no lo era. Entonces, yo voy a volver a este señor, que es el señor átomo, que es el átomo que fue desarrollado el dibujo por Isaac Newton, en el cual, si ustedes lo observan,
aparenta ser como si fuese un sistema solar, un sistema solar en el cual neutrones y protones giran en forma armónica alrededor de un núcleo. Pero esto, que se creía absolutamente sólido, cuando llegó a las orbes de Einstein, descubrió otras cosas, que el átomo tampoco era sólido. Hasta ese momento sí se creía que era. Y cuando empezaron a desarrollar la mecánica cuántica en 1925, varios físicos teóricos descubrieron que eso que aparentemente era sólido, que era una micropartícula que era imposible ver ni con el instrumento de mayor precisión, en realidad lo que descubrieron que dentro de ese núcleo del átomo lo único que había era energía. Y ese tipo de energía era de este estilo, es decir, una energía con forma de tornado. Ellos ingresaron, los físicos teóricos, ingresaron al núcleo del átomo buscando una partícula más pequeña que el átomo. Y se llevaron la sorpresa, no había masa, no había nada sólido. Lo único que había era energía en forma de tornado, una energía vibrante. Ahora bien, esta energía no era una energía con características simples, sino que se sabe que el tornado tiene una capacidad, ya sea el tornado de agua, el tornado de aire, tiene una capacidad que desarrolla esa fuerza centrífuga que tiene, desarrolla lo que se llama un campo electromagnético. Ese campo electromagnético tiene dos funciones. Una parte eléctrica, que es la que emite la señal, y una parte magnética, que es la que magnetiza lo que emitió. Y ahora te voy a pedir, ¿se podrá subir, Marcelo? Porque voy a hacer en este momento un break en las diapositivas. Gracias. Ahí más tarde, ¿verdad? Sí. Ahí. ¿Se puede encender la luz? Perdón, la interrupción, pero es importante que les explique esto del campo electromagnético, porque es fundamental para entender qué es lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida. Es fundamental entender esto. Entonces yo, en general, trabajo con un campo, que es el trabajo con un cuadro que se llama Yo y el campo. Y este cuadro lo uso muchísimo para trabajar con la gente, para que empiece a entender de qué se trata su vida. Dentro de mí y dentro de todos ustedes, nosotros estamos compuestos por átomos, Estamos compuestos por billones de células y cada célula está compuesta por billones de átomos. Bueno, lo que vamos a entender que si dentro de cada átomo lo único que encontramos es una energía con un campo electromagnético, nosotros somos la suma de todos esos átomos, somos la suma de todos esos campos electromagnéticos que son en nanopartículas. Por lo cual, yo tengo un campo electromagnético que desconozco porque no lo veo y estoy emitiendo una señal. Y para eso les voy a dar un ejemplo. Piensen en la ley de gravedad, que casualmente la descubrió Newton. La ley de gravedad me dice que si yo tiro en este momento este bolígrafo, este marcador, el marcador va a caer al piso. Por lo cual, yo la ley de gravedad no la puedo ver, no la puedo medir, pero sí conozco sus efectos. Sé que si esto lo tiro, cae. Bueno, lo mismo funciona con el campo electromagnético. Ahora sí se puede medir, pero en esa época, cuando a principios del siglo pasado se empezó a desarrollar lo de la mecánica cuántica, no se podía medir el campo. Pero se empezó a determinar que ese campo existía. Existía por los efectos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo emito es lo que atraigo. Y este concepto, que ya parece tan metafísico, que linda con muchas religiones, nos dice que todo lo que yo pongo, mi foco de atención, es lo que se manifiesta en partícula. Eso es lo que dice la física cuántica. Por lo cual,
yo me voy a inventar que voy a emitir, y lo desconozco, ¿no? Yo empiezo a emitir una señal de radio A, inevitablemente, si yo estoy emitiendo A, lo que me dice la física cuántica es que voy a traer a mi campo, que es mi mundo, mi espacio, donde yo desarrollo mi vida, voy a traer A. Eso es lo que dice la física cuántica. Ahora bien, yo no tengo ni idea qué es A en mi vida, pero si me pongo a pensar todas las cosas que están bloqueando mi vida y yo vivo jurando que estoy emitiendo A porque yo quiero tal cosa, quiero vivir de tal manera, hago mucho esfuerzo para obtener otra cosa en mi vida y en vez de recibir esto, estoy continuamente recibiendo B, C y D. Tengo que creer que yo soy la excepción a la regla. Se va entendiendo el concepto, ¿verdad? Yo tengo que entender que yo soy la excepción a la regla. Pues no, yo no soy la excepción ni nadie lo es. Estos son leyes que trascienden lo que nosotros hasta ahora hemos creído que era el universo. Para eso comencé esta charla con un poco de historia, para que entiendan de dónde proviene todo lo que nosotros creemos que es. Porque el mundo está plagado de creencias. Y a esa fuerza que nosotros le damos a las creencias es lo que hace realidad en toda la humanidad. Entonces, para eso voy a involucrarme un poco en la parte de psicología y les voy a contar que se sabe que de nuestra mente solo un 5% corresponde a nuestra parte consciente. Y el inconsciente ocupa todo el resto, el 95%. Entonces, desde mi conciencia, yo continuamente digo que estoy emitiendo A. Pero si ustedes observan, el que tiene la mayor fuerza de mi mente no es el 5%, que es nuestra parte consciente, es el 95% del inconsciente, por lo cual, inevitablemente, este va a ser el que rija lo que yo voy a ver manifestado en mi mundo. Hasta ahora puede llegar a sonar hasta metafísico lo que digo, pero a medida que nos adentremos en la charla, van a poder entender que esto tiene muchos visos científicos, porque de eso se trata. Yo trabajo con mucha gente que es mental, por lo cual yo no planteo la charla desde un lugar más metafísico porque creo que es importante empezar a entender que la historia que vivimos es solo la suma de creencias. Entonces, desde el 5% estoy emitiendo A y desde el 95% estoy recibiendo BCD. Quiere decir que el que está teniendo en este momento el timón de mi vida, que es lo que veo manifestado en mi campo, en mi mundo, es el inconsciente. Entonces tendríamos que pensar, bueno, fantástico. Entonces, o yo soy rehén del inconsciente, porque yo voy a estar toda mi vida emitiendo A y voy a recibir otra cosa. ¿Cómo disuelvo todo eso? Bueno, lo primero que tengo que saber es qué hay dentro del inconsciente. Nuestra mente está fragmentada, pero está fragmentada por varias razones. La primera, por un tema cultural. Esto tiene que ver ya con algo del inconsciente colectivo. Nosotros tenemos un 5% de conciencia y ese 95% que rige el resto no me pertenece solo a mí. Ese 95% le pertenece a mí, a mi árbol, al lugar donde yo nací, a mi país, a mi continente, a la humanidad. Es como que dentro de mí habitan varias informaciones. Para eso les voy a contar algo que comenzó a desarrollarse en 1920 y después, en 1972, un biólogo que se llama Rupert Sheldrake descubrió
que hay algo que existe, que no se ve, pero se ven sus efectos, y seguimos con las cosas que no se ven, pero se ven los efectos, como la gravedad, y que son los campos morfogenéticos. Suena raro, pero los campos morfogenéticos van a entenderlo de una manera muy simple. Está determinado que un campo morfogenético es una estructura de información que trasciende lo que es el espacio y el tiempo con una finalidad, que es que las generaciones que circunden a la primera logren llegar a buen término con su aprendizaje, puedan optimizar su aprendizaje. Les voy a dar un ejemplo. El tsunami de Tailandia. El tsunami de Tailandia, 48 horas antes de que se desate la tragedia, prácticamente ya no había animales en la isla. Ahora bien, todos los humanos estaban tomando sol. Que yo sepa, este chiste lo cuento mucho, pero me parece gracioso pensar que los animales no tienen WhatsApp. Nosotros sí. En cambio, los animales todos, de alguna manera, recibieron esa información que estaban en peligro, tenían que irse. ¿Cómo nosotros no lo sabemos? ¿Qué es lo que impulsó a los animales a irse ante a una determinada situación? Bueno, eso fueron los campos morfogenéticos. El campo morfogenético es una información que trasciende, que tiene que ver con el inconsciente colectivo. ¿Y por qué nosotros no vivimos el campo morfogenético? ¿Por qué nosotros no podemos percibir como los animales? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué se nos desconectó? Porque los animales perciben cosas que nosotros no. Les debe pasar muchos que tienen perros o gatos, ¿sí? Digo perros o gatos porque son los animales domésticos habituales. Pero si yo me pongo a pensar, hay algo, y eso se descubrió, qué es lo que está afectando el campo morfogenético al humano, que no tiene la posibilidad de conectarse a nivel telepática con los demás. Bueno, hay una razón. La razón fundamental que el humano lo que puso como primera forma de expresión priorizó el lenguaje verbal. Entonces, continuamente el ser humano habla, y a veces cuando habla no expresa lo que siente. Pero a nosotros ya no nos importa eso, porque como hemos desconectado esa parte que tenemos del campo que nos permite percibir si el otro, cuando me dice las cosas, me los dice porque me lo dice o me lo dice porque hay una razón oculta. Yo no me puedo dar cuenta de eso. Y eso es porque pongo toda mi atención en el lenguaje. ¿Se va entendiendo, no es cierto, el concepto? Es decir, con esto no estoy diciendo que nos volvamos todos mudos. Lo que estoy planteando es otra cosa. Hay algo que tiene que ver con conectarnos nuevamente con esa percepción que está latente en nosotros, que no la hemos perdido. Lo único que hicimos, sin darnos cuenta, la hemos desactivado. Entonces, volviendo a todas estas circunferencias que hice, esta soy yo. Y el campo electromagnético que me envuelve va a estar afectado por toda la información que yo he recibido del grupo que ha viajado conmigo a esta experiencia física. Y esto no tiene nada que ver con religión, ¿eh? Cada uno puede pensar que está aquí por una razón determinada, no importa en qué crea. Pero sí, este campo morfogenético estaba reverberando, está afectando, está siendo afectado por mi árbol, está siendo afectado por el lugar donde nací, está siendo afectado por mi país y está afectado por la humanidad toda. Cada una de estas líneas es una información. Si nos ponemos a pensar qué distintos son los pueblos, qué distinta idiosincrasia, qué distinta forma de percepción tiene cada uno,
pueden entender es que porque cada uno está viviendo una experiencia totalmente distinta. Entonces, cada uno está moldeado sin saberlo por esos campos morfogenéticos. Ahora, vamos a volver a este 95% que es importantísimo para poder entender qué hay en el inconsciente, en mi mente, que está dividida en el 5% de conciencia y el 95% que es nuestra parte inconsciente. En el 95% está la información de mi árbol, es decir, de mis ancestros, todas esas personas que conmigo han bajado a esta experiencia física. Y esa información viaja, no de manera genética, sino viaja a través de las terminaciones neuronales, a través de esa información, a través de los campos morfogenéticos. Entonces, dentro de este 95% voy a tener 3 paquetes de información. Voy a tener lo que se llama los programas del árbol, es decir, lo que le da entidad, el aprendizaje en común, el hilo conductor del árbol. El segundo paquete de información tiene que ver con las creencias. Es decir, las creencias son esas ideas que alguien determinó que era una verdad absoluta y que fue bajando. Ahora, en las creencias no hay fundamentos, no hay forma de comprobarlo. Y yo voy a dar un ejemplo muy simple, a ver si a ustedes les pasó. Yo me acuerdo cuando era chiquita que quería meterme a la pileta y mi papá me decía, no, recién terminaste de comer, hay que esperar 4 horas porque si no te morís. Me lo hacía bastante dramático. Y yo le creía, digo, a ver si me meto a las 3 horas y media y me muero. ¿Les pasó? Sí, ¿no? Bueno, eso es una creencia. En algún momento yo rompí esa creencia y no me morí. Y estoy acá. Bueno, piensen todas las creencias, que esto ya no tiene que ver con lo infantil. Todas las creencias que aún quizás conservamos, que no sabemos de dónde las sacamos, porque no tenemos ni idea, pero que las seguimos conservando. Yo me pongo a pensar y los invito a que piensen las creencias que tienen con respecto al dinero. El dinero es malo, el dinero es sucio. Si este tiene dinero, algo debe haber hecho, a alguien debe haber afectado. Con respecto a los hombres, a las mujeres le pregunto, que los hombres son esto, los hombres son otro, y las mujeres igual. La suegra, o sea, vamos a empezar a pensar todas las creencias que hay sobre la gente. Hay más de uno que se está riendo ya, pero la verdad, si nos ponemos a pensar, son ideas que realmente no tienen fundamentos. Pero alguien determinó que era un dogma y no se habló más. Y así siguió. Bueno, esas creencias, yo los invito a que hagan su listado de creencias con respecto a que la vida es una lucha. Si no te esforzás nunca conseguís nada. Toda esa base de sacrificio. Piensen. ¿Ustedes escucharon esto o lo escuché yo sola? Lo escucharon, ¿verdad? Vale. Este país nunca va a cambiar. Piensen que esa información, eso que estamos, esa semillita que estamos poniendo todos, estamos alimentando árbol, tierra, mi país. Todos estamos poniendo semillitas para que esa creencia siga alimentándose. Mi invitación de ahora en más, si es que quieren, por supuesto, es que se empiecen a escuchar. Yo lo primero que digo siempre es, me observo y me escucho. Me observo qué pienso, me observo qué me digo. ¿Y qué le digo a los demás? Porque cada cosa que yo digo, cada cosa que yo emito, trae en resonancia una respuesta afín. Es decir, si yo emito A, atraigo A. Por lo cual, si yo continuamente estoy diciendo, la situación con la seguridad está complicada, tengo miedo porque te roban cuando salís, no tengan dudas que les van a robar, porque yo ya estoy emitiendo, estoy vulnerando mi campo electromagnético. Yo tengo que cuidarme un montón, y ustedes también.
tengo que cuidar la forma en que digo las cosas, porque el inconsciente, una de las características que tiene, aparte de muchas, es que es inocente. El inconsciente no entiende cuando yo digo una broma, cuando dije un chiste, cuando me digo uy, qué inútil, rompí el vaso. El inconsciente no entiende que yo dije inútil por decir. El inconsciente anota la lista de inútiles que viene desde chiquita. Que mi papá, me invento, me decía, cada cosa que tocas la rompes. Y yo era re obediente. Todo lo que tocaba lo rompía. Y yo fui creciendo con esa creencia. Esa creencia es verdad. Yo cada cosa que tocaba o me ponía ropa nueva y me manchaba. Y no te puedo comprar ropa porque te la manchás. Yo manchaba todo. Porque yo era obediente a esa creencia. Piensen cuántas veces y cuánto aún seguimos siendo obedientes a un montón de creencias. No puedo tener más dinero que mis padres. ¿Cómo voy a ser feliz si mis padres no lo fueran? ¿Cómo voy a ser autónomo si mi padre no pudo serlo? ¿Cómo voy a ser próspero si mi hermano no logra hacerlo? Entonces empiezan a existir una especie de tóxicos que tienen que ver con la culpabilidad, con esto de no puedo ser feliz porque si no, ¿qué va a pasar con el resto? Bueno, tercer paquete de información que me resta. Explico un poquito lo que es de las creencias. El tercer paquete de información son las fidelidades familiares. Las fidelidades familiares es como si fuese un contrato que a mí jamás me dieron para firmar. Pero ese contrato a mí me lo dieron en el momento que me gestaron. Esto les explico que yo trabajo con psicogenealogía. Todo lo que les estoy explicando está basado en estudios científicos, en neurobiología, y ahora me estoy adentrando a un campo que dentro de todo es bastante nuevo, tiene 50 años apenas, y se va desarrollando porque no tiene límites, que es la psicogenealogía. La psicogenealogía lo que me dice que está relacionado con los campos morfogenéticos, que estoy continuamente repitiendo historias del pasado de mis ancestros. ¿Por qué? Porque si yo tengo en cuenta que en el 95% de mi mente hay memorias que no me pertenecen, hay emociones, hay fidelidades y creencias que pertenecen a mi árbol, me puedo dar cuenta que de libre albedrío mucho no tengo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No? Entonces yo me tengo que preguntar, cuando yo tomo decisiones, ¿quién las está tomando? Yo, mi abuela, mi madre, ¿no? Decís, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si yo sé todo eso, bueno, nada, lo que se hace es resolverlo. Porque por algo está viajando esta información, Esta información que no es medible, no es newtoniana, es cuántica, es información que se puede transformar, porque para eso viajó. ¿Para qué viajó? Para que alguien dé una resignificación a la vida. Piensen, los invito a que piensen cómo lo han pasado nuestros ancestros. No nos vayamos tan lejos, hace 100 años atrás. Hace 100 años atrás, la mayoría lo único que hacían era tratar de sobrevivir. Tratar de ver cómo les daban de comer a sus hijos al día siguiente, a ver cómo hacían para pagar el alquiler. Muy poca gente era propietaria. Piensen, y nosotros no hemos vivido tantas guerras, pero la mayoría somos descendientes de europeos. Entonces ya venimos con una carga, con unas memorias mucho más pesadas. Entonces venimos con carencias, memorias de carencias, memorias de holocaustos. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Vale. Okay. Entonces, para poder empezar a liberar esta información que está dentro de mi inconsciente, tengo que comenzar a utilizar estrategias. Una de ellas es conectarme con él. Para eso se trabaja
en una terapia. En terapias que se puede hacer con las personas que estén preparadas para eso, pero en general las personas que desarrollamos todo lo que tiene que ver con biotransgeneracional, que es la biología de las generaciones, es las que podemos empezar a entender qué patrón de información se está repitiendo que hace que en mi vida hoy tenga un bloqueo en mi trabajo, que cada vez que me voy a recibir tenga un accidente, que cada vez que me van a dar un ascenso algo pasa. Ahora sí, Marcelo, te voy a pedir nuevamente, si es posible. Yo voy a ir contándoles, vamos a ir pasando imágenes y les voy a ir contando un poquito como para poder hacerlo más interactivo. Acá ya pasamos al tornado. Se entendió lo que A atrae A, ¿no? Yo no tengo ni la menor idea que estoy emitiendo, pero algo estoy emitiendo y puedo ver sus efectos. Yo ya no sé qué es lo que estoy emitiendo, pero si yo estoy recibiendo carencia, si estoy recibiendo necesidad, si estoy recibiendo maltrato, si estoy recibiendo injusticia, adivinen qué debo estar emitiendo. Amor seguro que no. ¿Comprenden eso, no? Tenemos que, la intención, la invitación es empezar a cambiar el paradigma. Es decir, para empezar a sanar mi vida, y ustedes, la de ustedes, tenemos que empezar a corrernos un paso y cambiar la percepción de lo que creemos que somos, de lo que creemos que emitimos y de lo que queremos. Miren, les voy a dar un pequeño ejemplo. Yo tenía un muchacho en terapia que empezó a venir a consulta y estaba con una situación límite porque se había recibido de abogado, le estaba yendo muy bien como abogado, tenía abuelo abogado, padre abogado, él había cumplido, había tenido esa fidelidad familiar, era una familia de abogados y él había cumplido, pero su sueño era ser músico. Pero había una información que bajaba, que era: los músicos se mueren de hambre. Y ya el abuelo quería ser pianista y no lo habían dejado. Y este muchacho había recibido la información y se daba cuenta que él ganaba mucho dinero, pero no estaba siendo feliz. Y se dio cuenta que lo único que había hecho era tratar de ser fiel a lo que se esperaba de él en la familia. Por eso la invitación no es que ahora cada uno rompa su estructura y patee el tablero, sino que empiecen a entrar en un estado de coherencia. El estado de coherencia es empezar a conectarnos cada uno con el corazón, que suena hasta romántico, pero que tiene que ver con la coherencia biológica. Nosotros tenemos un campo electromagnético. La velocidad. Tenemos un campo electromagnético, pero ese campo electromagnético tiene una particularidad. Nosotros estamos continuamente emitiendo una señal, pero se ha descubierto que nuestro corazón es donde tiene la mayor potencia. Nuestro corazón tiene 5.000 veces más potencia que todo el campo electromagnético junto del resto de nuestro cuerpo. Imagínense que si desde el corazón es donde tiene la fuerza, no solo tenemos que cuidar el corazón como órgano, sino que empezamos a tener que entrar en un estado de coherencia con nuestras emociones. Lo que yo siento está en coherencia con lo que digo y con lo que hago y con lo que pienso. Si yo tiro de un hilito imaginario, ¿está todo en línea o hay algo que está en incoherencia? Bueno, de eso se trata, que cada uno empiece a plantear qué es lo que hoy, en este momento, están viviendo y creen que es de afuera que lo viven, pero que tiene que ver con adentro. Porque todo lo que a mí me está mostrando el afuera, en realidad tiene que ver conmigo. No existe el afuera, y por eso puse esto. Se ha descubierto que lo que nosotros creíamos, y vuelvo con las creencias,
hasta hace 300 años atrás, que el universo era sólido, que era medible. Se ha descubierto con el desarrollo de la física cuántica que en realidad eso no tenía nada de cierto, sino que es un flujo, el universo es un flujo de conciencia, un flujo de energía, es puro vacío. Piensen que cada átomo dentro de su núcleo es solo energía vibrando. Bueno, todo esto es energía vibrando. Nosotros lo vemos sólido porque nuestra mente tiene el software para verlo sólido, porque nuestros ojos están preparados para verlo sólido, porque no tenemos la capacidad microscópica de poder ver cómo los átomos vibran y cómo dentro de los átomos no hay nada. Entonces, esto que aparenta ser un puzzle del universo, lo que me está invitando la nueva propuesta de la física cuántica, que nadie está ajeno a nadie, que todos estamos conectados, que cada paso que yo cambio de mi vida afecta al otro, inevitablemente. Pero ahora yo, si cambio el paso, no lo hago a propósito porque el otro quiero que también cambie. Lo hago porque yo tengo que conectarme con lo que quiero, con lo que deseo, cuál es mi propósito, porque la propuesta es esa. Es encontrar, más allá que si gano mucho dinero, o tengo la super casa, o tengo los títulos, dense cuenta que eso es solo una parte de la vida. Hay algo más que nos está esperando. Y la propuesta es esa, es encontrar qué más tiene la vida para ofrecernos, qué tenemos que modificar para sentir que nuestro corazón está pleno. Por lo cual, esta conexión que tenemos con todos los humanos, esta conexión con la humanidad, habla que tenemos que empezar a cuidar de la manera que nos relacionamos. Porque yo todo lo que emito está afectando inevitablemente la energía de los demás. Y los demás están afectando a la mía. Por lo tanto, yo tengo que empezar a hacer un trabajo con mi campo electromagnético. Es preciso que empiece a cuidar mi energía. Es preciso de conectarme con la naturaleza, empezar a entrar en estados de contemplación. Medir los lugares donde me muevo. ¿Qué información permito que ingrese a mis orejas y a mi cerebro? El otro día en una charla yo hablaba de la oreja cloacal, ¿no? Cloacal, de cloaca. Y lo decía porque tenía una mujer en consulta que vino toda orgullosa a decirme que todas sus amigas la llamaban para contarle todos sus desastres, ¿no? Y ella estaba orgullosa de eso, Lo decía como diciendo, mira, qué importante, qué buena escucha tendré que me llaman todas. ¿Por qué será? ¿No? Me decía. Y yo le dije, bueno, yo lo que me preguntaría si fueras vos, ¿por qué tenés tantas amigas? Si justamente porque sos oreja. Porque todo eso que nosotros continuamente estamos recibiendo, que aparentemente es externo, está afectando nuestro campo electromagnético. Toda la información distorsionada, todo lo que es caos, esa gente que está las 24 horas con la radio, la televisión, escuchando. Yo no digo que no hay que negar lo que estamos viviendo, pero la intoxicación es tan grande que inevitablemente nos afecta a nuestra mente. Ahora estoy cancherísimo. El universo es un flujo de energía constante, es puro vacío, y lo que se ha descubierto que son ondas y partículas continuamente. Es algo que más allá de esto yo no les puedo explicar porque no soy física, pero les puedo contar que esto no es medible, que esto no es controlable. Y nosotros piensen que continuamente queremos controlar todo. Yo les voy a hacer una pregunta y quiero que se sinceren. ¿Alguien que controló todo resultó como esperaban? ¿Que controlando le fuera todo bárbaro? Porque a mí nunca me resultó. No sé, ¿alguien que me pueda decir que le resultó? No, ¿verdad? Bueno, será cuestión de soltar el control entonces y tendremos que hacer
tendremos que hacer lo opuesto, empezar a soltar el control y dejar que haya algo más que determine qué es lo mejor, y conectarnos con esta intuición, este campo morfogenético, este corazón que entra en coherencia biológica. Bueno, acá está. Este es un dibujito. El campo electromagnético, piensen, el campo electromagnético del corazón llega hasta 4 metros pasando mi cuerpo. Y el campo electromagnético del resto de mi cuerpo llega al metro, metro y medio. O sea, fíjense qué fundamental que es cuidar las emociones. ¿Y cómo hago para cuidar las emociones? Bueno, yo les voy a enseñar un par de tips. Para yo cuidar mis emociones, lo primero que tengo que hacer es cuidar lo que pienso. Porque se sabe que todas las emociones provienen de un pensamiento. Les voy a contar, bueno, eso lo voy a contar ahora. Esto ya lo vieron, vamos a esto. Les voy a explicar qué pasa con nuestro campo electromagnético en una situación y en otra. Esto que parece un nudo inmanejable, ¿cuándo nos pasa eso con nuestra energía? Bueno, acá dan un par de tips. Cuando critico, cuando juzgo, cuando intento controlar, cuando tengo miedo, me preocupo, me ocupo antes de tiempo. Estoy acá, hoy es martes y ya estoy pensando qué voy a hacer el viernes, el sábado, el domingo y qué preocupación voy a tener el lunes. Por lo cual del presente nada. Yo estoy viviendo un futuro que todavía no llegó. Cuando engaño, cuando tengo sentimientos negativos, cuando estoy continuamente diciéndome yo no puedo, yo no valgo, esto, con este bucle de pensamientos, lo único que hace es vulnerar, rasgar ese campo electromagnético que es mi lugar, es mi espacio privado, por lo cual también tengo que cuidarlo de las personas que son tóxicas, personas que me maltratan, que me denigran, personas que se acercan a mí exclusivamente porque soy funcional, pero les recuerdo que si para el otro soy funcional es porque yo también estoy aportando algo, no es que yo soy la víctima, ¿sí? Eso lo voy a explicar en un ratito, pero les voy a contar la contrapartida. Cuando evito criticar, cuando evito quejarme, cuando empiezo a trabajar con mis emociones, empiezo a perdonar, Es fundamental perdonar. ¿Perdonar qué? Perdonar que el otro, de alguna manera, lo atraje a mi vida para que cumpla un rol de maltratador, y yo tengo que hacer mi papel de víctima, porque así fue estipulado mi árbol, Todas las mujeres de mi árbol son víctimas y yo tengo que ser obediente. Entonces voy a traer a mi campo, yo emito sumisa, voy a traer a mi campo la persona adecuada para que yo pueda cumplir mi rol. ¿Se entiende, verdad? No voy a traer un sumiso, porque no me va a servir. Bien. Nosotros no estamos ajenos a la Tierra. Este campo electromagnético que nos nuclea, la suma de todos nosotros, lo que hace es alimentar con esa energía y esa información la Tierra. Recuerden que el campo electromagnético que tiene la Tierra no está ajeno a nosotros, por lo cual esto que yo les proponía, que tengan en cuenta que todo lo que nosotros lancemos inocentemente afuera, en realidad alimenta algo mucho más grande que todos nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es Gaia? Por lo cual es fundamental que empecemos a cuidar, no solo por nosotros y por nuestro entorno más cercano, sino por la humanidad entera. Hagamos un acto solidario. Esa es la propuesta también, Si yo salgo de acá y me empiezo a quejar de todo, ya de alguna manera vuelvo a las andadas. La propuesta es que empiecen a escucharse, para empezar a cambiar la información que emitimos, porque si yo emito queja, lo que voy a traer es la certificación de que esa queja tiene validez. ¿Se entiende, verdad?
todo lo que emito tiene una devolución con el mismo efecto. Eso es algo que tiene que ver con resonancia, es pura energía. Bueno, como vamos a trabajar con lo que es neurobiología, yo les voy a explicar esto que tiene que ver fundamentalmente con el cerebro. Yo les conté que nuestro corazón hay un cerebro, no se los conté, pero les cuento. Se ha descubierto que existen dos cerebros en nuestro cuerpo. Uno es el cerebro de la cabeza, que era el que creíamos, el que rige nuestra mente, que es el que se creía que era el que tenía que determinar todo. Y este cerebro, que es una maravillosa caja de recepción, está compuesta por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pero yo voy a poner el acento en dos glándulas que son fundamentales para que entiendan cómo estamos todos conectados. Ay, voy a estrenar el láser. Ahí está. Lo estreno. Bueno, la glándula pituitaria que ven acá, que es como si fuese un capuchón, es una glándula que secreta un flujo que va alimentando, que va bañando los dos hemisferios. ¿Qué hace esta glándula? Esta glándula es la encargada de recibir toda la información. ¿De dónde recibe la información? De la conciencia, del todo, del universo, de la fuente, de como quieran llamarlo. Nos conectan con lo que de verdad somos. Y esta pituitaria, esta glándula que va bañando todos los hemisferios, lo que hace es, va bañando todo hasta llegar a la pineal. Que ven acá, la pineal es como si fuese una piña, es el dibujito de una piña. Esta glándula pineal tiene una función. Recibe la información del flujo de conciencia y la pineal lo que hace es transformar esa información en una descarga eléctrica. Fíjense esto porque esto es alucinante cuando empecé a estudiarlo. Va bajando una descarga eléctrica por toda la columna, por toda la médula, y a través del líquido de la médula va enviando los pensamientos como estímulos eléctricos. Esto parece complicado, pero esos estímulos eléctricos que tienen que ver con los pensamientos los van a desgranar en emociones. Y esas emociones van a bañar todas las células de mi cuerpo. Entonces, ¿cómo puede ser que si mi pituitaria, si esta glándula está conectada con la conciencia superior, yo tengo pensamientos nocivos, pensamientos de mala calidad, toxinas? ¿Cómo puede ser? Acá hay algo que está sucediendo y que desconozco. Sí, hay algo que sucede. Y es que estamos interfiriendo la función de estas dos glándulas con memorias que no nos pertenecen, con información que proviene de mis campos morfogenéticos. ¿Comprenden, no? Entonces, hay una interferencia inevitable que tiene que ver con las memorias que tenemos en nuestra mente y que no nos pertenecen. Por lo cual lo que tenemos que hacer es liberar esas memorias. Y esas memorias se liberan trabajando con el inconsciente. El inconsciente es como un gran placar. Lo que está esperando exclusivamente es que nosotros elijamos el momento para abrir ese placar y empezamos a ver qué hay que tirar, qué hay que descartar y qué cosas hay que conservar. Porque en el inconsciente hay de todo. Pero básicamente lo que hay en el inconsciente son emociones traumáticas, cosas que han vivido nuestros ancestros, no pudieron expresar, no pudieron vivir. Yo otro día estaba con una amiga que son 4 hermanas, las 4 abogadas. Y en una cena estábamos charlando y nos pusimos a hablar del árbol, ¿no? Que no es habitual cuando hablo con mis amigas, pero nos pusimos a hablar del árbol. Y resulta que yo no lo sabía, parte de los abuelos habían sido estafados.
con unas tierras en Entre Ríos. Entonces, lo primero que les dije es, chicas, ¿no les parece casual las 4 abogadas? Hay que defender lo que nuestros abuelos no pudieron defender, porque no tenían con quién, no tenían quien los defienda. Entonces, dense cuenta que uno a veces elige la carrera, elige las situaciones, elige a las personas, por algo que nosotros desconocemos, que tiene que ver con las memorias. Continuamente estamos condicionados, estamos moldeados por esas memorias y lo desconocemos. Creemos que la que elige la carrera soy yo, creo que a la persona que elijo soy yo, creo que me mudo a tal pueblo porque lo estoy eligiendo. Y la verdad, nada de lo que hago, si estoy en mi punto ciego de todo mi inconsciente, es decisión mía, es decisión de mis ancestros. Lo que les propongo es el me observo y me escucho, continuo. Fíjense que para yo estar observándome, ¿qué actitud tomo con los demás? ¿Estoy diciendo y estoy haciendo lo que quiero? ¿O estoy diciendo o estoy haciendo lo que los demás esperan de mí? Yo, para poder prestar atención de cómo actúo en mi mundo, cómo interactúo con los demás, tengo que ponerme en un nuevo papel que les propongo que se pongan, que es el de observador. ¿Observador de quién? De mí. Dejo de observar al mundo. Dejo de observar lo que tienen que cambiar los demás. Dejo de observar qué es lo que espero de los demás. Y voy a poner toda mi atención en mí. Justamente eso es lo que tiene mala prensa, porque a nosotros no nos enseñaron eso. Lo que nos enseñaron es hacer todo lo contrario, ocuparnos continuamente de lo que tienen, necesitan o hacen los otros. Bueno, la propuesta es al revés. Si yo quiero empezar a enviar una información adecuada para tener una vida más saludable, no digo vida perfecta, muchas gracias. Para tener una vida saludable, tengo que hacer un cambio. Y el cambio no depende de nadie. No depende de nadie más que de mí misma. Si yo empiezo a entender que yo soy responsable de lo que me pasa y que no es ni el país, ni mi socio, ni mi hermano, ni mi suegra, ni mi marido, si yo dejo todas estas ecuaciones, estas posibles victimarios de lado y empiezo a pensar que algo debo estar haciendo yo, algo estoy emitiendo, que estoy atrayendo todas estas situaciones a mi vida, ahí es cuando comienza el cambio. Pero para eso me tengo que quedar en el presente. Si yo estoy continuamente viajando del futuro al pasado sin escalas, pensando todo lo que me va a pasar, o todo lo que no viví, o todo lo que sufrí, ¿quién se queda acá? Yo les cuento. Si el presente queda vacante, y eso es importante saberlo, el presente no queda vacante. Mi mente se va al futuro, se va al pasado, pero mi mente comienza a ser regida nuevamente por el inconsciente. Y cuando eso sucede, el inconsciente lo que hace, funciona de la manera que sabe, funciona con el software viejo de las memorias de mis ancestros, por lo cual piensen las veces que han manejado con el auto y han llegado al destino y han dicho, ¿cómo hice para llegar acá? ¿Quién frenó por mí? ¿Quién aceleró? ¿No? ¿Les ha pasado alguna vez eso? Bien, quiero contarles que cuando ese mecanismo tiene que ver con la supervivencia. El inconsciente está conectado con nuestro cerebro más arcaico, que es el cerebro reptiliano, que es el de la supervivencia. Y lo que va a hacer mi inconsciente continuamente es evitar que yo choque, evitar que me mate. Va a estar cuidándome continuamente porque está regido por el cerebro más arcaico, el cerebro que va a estar continuamente buscando que yo me alimente, que tenga mi territorio, que reproduzca, que me compare. Esto es bien arcaico y nosotros tenemos ese cerebro, lo tenemos, muchos lo tienen demasiado activado.
entonces viven en competencia con los demás, comparándose. Si ustedes observan a las personas, van a poder darse cuenta el 100% de su día, qué porcentaje están conectándose con su cerebro más arcaico, que es el hacer y el tener constante, no importa cómo. Entonces ven adictos al trabajo, que no, tengo que trabajar, tengo que producir, ¿para qué tenés que producir? No sé, pero tengo que trabajar. Esto tiene que ver con una definición bien arcaica, porque son memorias de supervivencia. Gente que pasó mucha hambre, tengo varias personas que no pueden parar de comer, por ejemplo. Tienen varios estómagos. ¿Y por qué digo que tienen varios estómagos? Porque tienen varios ancestros que se están alimentando en ese momento. Son memorias, hubo gente que no tuvo que comer y esta persona que ahora vive en la abundancia siente que tiene que comer por todos los que no comieron. Tengo varios casos, y esto se estudia mucho en psicogenealogía, muchas cosas de estas. La esclerosis múltiple, porque esto se traslada a la biología. Estas memorias que bajan a veces son más inocuas, pero hay memorias que bajan que son muy pesadas. Y esas memorias están relacionadas con la gente que ha vivido situaciones extremas de mucho estrés, y eso ha hecho que cuando esa información viaja, las personas que lo reciben no saben cómo, pero de repente sufren de golpe una parálisis. Y es una información que hay que desbloquear, porque es una información que está en el cerebro reptiliano, solo eso. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que todos los paralíticos pueden caminar? No, yo no digo eso. Pero hay algo que no me voy a adentrar en esta conferencia, pero sí se los adelanto por si quieren entrar en ese mundo, que está relacionado con la biodescodificación, pero básicamente con las leyes de Hammer, que es un médico alemán que descubrió cómo todas las enfermedades provienen de situaciones extremas que se ha vivido anteriormente y que afectan nuestra biología, cómo cada órgano está afectado por una emoción afín. Cada órgano tiene una emoción. Bueno, ahora estamos bien con la temperatura, ¿no? Sí. Bueno, porque acá está lindo. Vos tenés el control. Bien. Estás en coherencia. Me parece muy bien. Tenés ese control. Nada más. Porque el control es solo una ilusión. El control es solo una ilusión. La idea es, no controlemos más. Yo hasta ahora creí que si controlaba todo salía genial y, oh sorpresa, cada vez que controlo menos, mejor me va. Entonces, ¿será que la ecuación es al revés? Y si dejo de controlar, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Vuelvo a controlar y listo, pero yo me doy cuenta. Claro, yo digo, bueno, a ver, dejo de controlar a ver qué pasa, pero cuando dejo de controlar me doy cuenta que me va mejor. Entonces, por pura estrategia, no me crean a mí, practíquenlo ustedes, a ver qué les pasa. Ahora, si yo tengo esa famosa creencia, que no hay nada que lo haga como yo, nadie que lo haga como yo, y si yo dejo de hacerlo, parece que toqué varios puntos, y si yo dejo de hacerlo, nadie lo va a hacer. Tengo mucha gente que dice eso. Bueno, les cuento que eso es una creencia. Estamos regidos por creencias. Bueno, chicas, no dialoguen. Estamos regidos por creencias. Y esas creencias van moldeando continuamente lo que voy a ver manifestado. Porque A atrae A. Y si yo creo que son todos inútiles los que están afuera, que yo tengo que resolverle la vida a todos porque no pueden, eso va a suceder. Bueno, hay interrupciones, no pasa nada. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Cada uno verá con quién y cómo, porque acá lo que yo hago nada más es invitarlos a un nuevo paradigma de pensamientos. La propuesta es esto, que hagamos un camino, que inventemos un nuevo camino. ¿Y el agua qué representa en este caso? Las emociones.
yo tengo que empezar a transitar todo eso que oculto de mí. Todo eso que creo que yo no siento, pero que está guardado. Y puedo no saber qué hay guardado, pero sé sus efectos, porque lo veo en el campo, a través de las personas con las que me relaciono, a través de las situaciones que vivo. Todo eso me indica que hay algo. Si nadie tiene que resolver nada, genial, pero sepan que de alguna manera todos, en mayor o menor medida, tenemos que sanar emociones nuestras y de nuestro árbol. Bueno, este es el cambio de percepción. Sepan que estos programas que yo les hablaba inicialmente, imagínense que cada árbol, cada uno de nosotros, recibió un software distinto. Y me voy a inventar que ese software es unas lentes. Cada una recibió de un color distinto. Yo voy a elegir el azul. Yo recibí unos lentes azules, por lo cual veo todo en color azul. Y yo creo que el mundo es azul, Y muchos habrán recibido amarillo, otros rojos, otros verdes. Y todos van a jurar que el mundo es verde, o que es amarillo, o que es rojo. Y la pregunta es, ¿quién es el que está equivocado? Nadie. Porque tampoco nadie tiene razón. Lo que la mayoría de las personas desconocen, que todos estamos mirando a través de esos lentes que alteran nuestra percepción, alteran nuestra realidad. Por lo cual todo lo que nosotros vivimos está teñido por una distorsión. Nuestra visión está distorsionada. Por eso, la idea es un cambio de percepción, sanar lo que creemos ver. Hay un ejemplo que se vio en neurobiología que tiene que ver con la visión. Por ejemplo, se ha descubierto que nuestros ojos no tienen visión de gran angular. Es decir, mi ojo izquierdo ve la parte izquierda, mi ojo derecho ve la parte derecha y lo que hace es unir ambas imágenes. Pero yo el medio no lo veo. El medio no lo veo, pero ¿qué hace mi mente? Mi mente lo que hace es copiar, hace un copy-paste, como en la computadora, hace un copy-paste y rellena los espacios vacíos que no ve. Y entonces hace una panorámica. Yo en este momento estoy viendo una panorámica de todo este salón y creo que lo estoy viendo. Pero en realidad no lo estoy viendo. Es mi mente que está rellenando los espacios vacíos. Y a ustedes les pasa igual, No, yo no soy la excepción. Pero claro, yo la primera pregunta que me hice es, pero a mí mi mente no me pidió permiso para llenar los espacios vacíos. Bueno, entonces la segunda pregunta fue, si mi mente a mí no me pidió permiso para llenar los espacios vacíos, ¿qué más hace mi mente que no me pide permiso? ¿No? La pregunta que les hago y que me hago es, cuando veo lo que veo, ¿es realmente lo que veo? Cuando escucho lo que escucho, ¿es realmente lo que escucho? ¿O es desde mi software? Veo azul, escucho azul. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Uy, qué lástima. Bueno, este era un chiste, pero era muy interesante porque tiene que ver con la percepción. Se ve en la jaula un señor que dice, socorro, ayuda, sáquenme de aquí. Y el pájaro sentado dice, uy, canta porque es feliz. ¿No? Claro, ¿cómo uno interpreta cada uno de su software lo que el otro está haciendo? ¿No? Esto me pareció maravilloso porque, claro, sí, pero el pajarito está fantástico en el sillón, el humano. Esto se dio vuelta a la historia. Bueno, esta es la invitación. Que empiecen a ver al mundo como la primera vez. ¿Qué significa eso? Empezamos a ser más inocentes. No ingenuos, La palabra no es ingenuo, inocente. Les propongo que dejen de etiquetar. Dejen de etiquetar. Este es el buenudo, este es el peligroso, este es el huraño, este es el poco confiable. La propuesta es dejar de etiquetar, porque lo que yo no sé, lo que yo desconocía, que cuando yo etiqueto, no solo etiqueto al otro, me etiqueto yo. Porque como estamos todos conectados, si yo digo que el otro
es poco confiable, estoy hablando de mí sin saberlo. Hay un dicho que nosotros trabajamos mucho en psicogenealogía, que quizás ustedes también lo escucharon. Cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro, ¿no? Bueno, nosotros lo usamos mucho porque tenemos que empezar a cuidar no solo lo que nos decimos, sino lo que nosotros emitimos como juicio de los demás. Porque el juicio que hacemos los demás es nuestro propio juicio. Estamos enjuiciándonos también nosotros, nadie es ajeno a nadie. Bueno, esta es la propuesta, ¿eh? Este es un salto de conciencia, nada más. No hay que tirarse de ningún risco. Esto es solo una propuesta que cada uno se lleva a casa y pensará o no si esta charla les deja una impronta. Porque esa es la propuesta, nada más es la toma de conciencia. Este es el destino de todas estas charlas. Esto puede resultar hasta temeroso, empezar a hacer un camino que no sabemos aparentemente a dónde nos conduce. Esto de soltar el control, ¿qué pasa si suelto el control? Es lo que me preguntan todos. ¿Qué pasa si suelto el control? Les adelanto, no pasa nada. Viven más tranquilos. Al principio va a haber un aparente caos hasta que se reacomoda todo, porque como somos todos un puzzle, lo único que es necesario es que cada uno acomode sus piezas. ¿Que va a haber una resistencia natural en mi entorno? Sí, puede haber resistencia, o no. Todos van a aplaudir diciendo, por fin, cambiaste el paso de baile. O puede resultar lo opuesto. Yo intento cambiar mi percepción, pero resulta que tengo mi marido que me quiere llevar al viejo paradigma. No. Yo te elegí porque eras sumisa, no me podés hacer esto. Bueno, cada uno negociará como quiera o como puede con el otro, porque nadie está ajeno, todos tenemos familia, todos tenemos que buscar el negociar, de eso se trata. La palabra negociar no está solo relacionada con el dinero, negociar también tiene que ver encontrar el punto adecuado con el otro, conmigo y con el otro, buscar el punto justo, que no afecte al otro y que no me afecte a mí. Ser un poco más empáticos conmigo y con el otro. Bueno, ahora, con todo esto que les conté, si toman la propuesta y cada uno después empieza a practicarlo de distintas maneras, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque lo que tiene el cerebro maravilloso es la capacidad de crear memorias nuevas. El cerebro se ha descubierto no hace tanto que tiene una capacidad que se llama la neuroplasticidad, que es lo que permite crear nuevos surcos de información, ¿no? Y esos surcos de información es lo que se utiliza, es lo que yo utilizo para que las personas que siguen repitiendo patrones de sus ancestros y que no pueden salir de ahí, crean nuevos surcos de memoria para empezar a transitar por otro lugar. Porque yo no puedo negar todas las memorias que recibí, pero puedo cambiar el paso de baile. De eso se trata. Bueno, todos tenemos una silla así. No me estoy metiendo en el cuarto de nadie, Esto es metafórico. Si alguien se sintió aludido, no hay nada de acá. No estoy señalando a nadie. Esto tiene que ver con otra cosa, Esto es bien simbólico. La propuesta es dejar todos los personajes con los cuales, todos esos trajes que nosotros nos ponemos para relacionarnos con el mundo. Soy la Mujer Maravilla, quizás con mis hijos. Soy la superpoderosa en la oficina. Soy la que no me conforma a nada con mi marido. Me lo estoy inventando, pero son todos personajes. Ninguno soy yo. Son conductas que tengo, que las tengo tan arraigadas a mí, que creo que esa es mi identidad. Pero sepan que todos, y no me pongan cara extraña cuando lo diga, todos somos maravillosos. El tema que estamos... ¿Cómo te estás riendo? Sos obediente, te estás riendo, está muy bien. El tema es que tenemos tantos personajes, tantos trajes puestos, que la propuesta es esa, No estoy haciendo apología
de no ordenar la ropa, sino empezar a quitarme todos los personajes, todo lo que yo creo que soy, que no tiene nada que ver conmigo. Esto de que la laboriosa, la que todo lo resuelve, la que necesito resolverle la vida al mundo. Voy a empezar a soltar todo y me voy a ocupar de quien me tengo que ocupar, que es de mí. Yo soy adulta, ustedes también, y les recuerdo que sus maridos y sus mujeres también lo son, por si se olvidaron y se pensaron que eran su hijo o su hija. Cada adulto se tiene que ocupar de sí mismo y de las áreas comunes, como los consorcios, y en las áreas comunes nos ocuparemos juntos. Pero algo que empezar, yo abogo a que empecemos a trabajar lo que se llama el cooperativismo, empezar a trabajar por el bien común, para cada vez estar mejor, porque lo mejor que nos puede pasar es trabajar en conjunto. Piensen que nosotros somos 50 trillones de células. Este cuerpo tiene 50 trillones de células. Y yo me pongo a pensar, si de repente todas mis células se pusieran a discutir y dijeran, no, yo soy más importante, yo llegué primero, no, pasa vos, no, yo no, que empezaran a discutir y entren en competencia, ¿qué pasaría? Sería caótico esto. Bueno, piensen que nosotros pertenecemos a un gran cuerpo, que es la humanidad toda. Bueno, la propuesta es que imaginémonos por un momento que cada uno de nosotros es una célula. Bueno, ¿por qué no empezamos a trabajar desde el cooperativismo, que era justamente lo que no ofrecía Darwin? Darwin decía que sobrevivía el más apto. Bueno, la propuesta es, al señor Darwin los dejamos de lado, con su teoría, y vamos a empezar a trabajar por el bien común. Y no estoy hablando desde la utopía, sino estoy hablando desde nuestro pequeño entorno. No es necesario que nos vayamos a África, nadie se tiene que ir a África para eso. En nuestro entorno más cercano podemos hacer la diferencia. Bueno, esta foto la saqué el otro día en un aeropuerto porque me fascinó. Y dije, en algún lugar de la conferencia la voy a poner. Y dije, este es el lugar adecuado. ¿Por qué? Bueno, me voy a imaginar que en vez de árboles somos peces y estamos cada uno en una pecera. Y la idea no es que nos vamos a quedar cada uno en su pecerita, calentitos, cómodos, y no nos vamos a relacionar con nadie porque esta pecerita es la que me da garantía de supervivencia. Así a veces son muchas familias que actúan como clanes. La propuesta es que empecemos a interactuar con los demás y que viajemos, que nos aventuremos a ver qué pasa. A ver qué pasa en el mundo. ¿Qué pasa si cambio el paso de baile? ¿Qué pasa si me atrevo a aprender un instrumento que siempre quise y no me atreví? ¿Qué pasa si empiezo, como hizo el otro día una señora en consulta, viene y me dice, ay, te tengo que contar algo? Le digo que empecé danza del vientre, 75 años. Y yo dije, no, me trajo las cadenitas, me trajo todo para mostrármelo. Me dice, empecé y me sentí, yo quería esto a los 15 años, pero imagínate, mis papás me mataban. Y yo digo, ¡qué maravilla! ¿Por qué no nos empezamos a conectar con esas cosas que en nuestro corazón está guardado? Que era lo que queríamos y lo dejamos guardado en un cajón, y son esas pequeñas frustraciones que se fueron guardando y hicieron las grandes frustraciones. Bueno, esto de que todos estamos conectados también desde nuestro cerebro. Quiero que sepan que nadie está ajeno a nadie. Y esta que yo antes llamé resonancia mórfica, esta resonancia reverbera cerebralmente con el resto. Por lo cual, si yo dejo el lenguaje de lado y empiezo a conectarme con el otro solo con su presencia, puedo empezar a percibir qué siente el otro. El ejemplo más común es que una madre sabe siempre lo que le pasa a un hijo, ¿no? Estas madres que dicen, ay, yo no sé por qué, pero siento que a mi hijo algo le pasa, y el hijo está en Canadá y ella en Argentina, y a la hora la llama el hijo y le dice que hubo alguna situación que lo afectó.
¿Cómo puede ser que esa madre lo supo? Bueno, porque hay una conexión. Yo puse ejemplo de madre e hijo porque es una de las relaciones más fuertes que hay, pero esas relaciones hay en todo lo que tiene que ver un afecto directo, padres e hijos, hermanos, la línea de hermandad también es muy fuerte, matrimonios también bien concebidos, también lo son. Bueno, esto es, somos todas ranitas saltando. La propuesta es esa, tomémonos de las manos y confiemos, aprendemos a confiar. Para yo aprender a confiar, tengo que aprender yo a confiar en mí, a ser confiable. Si yo empiezo a ser coherente conmigo, logro ser confiable. Y si yo, observen esto, si yo logro ser confiable de mí, conmigo misma, y soy confiable con los demás, A atrae A. Por lo cual, yo emito confiabilidad, atraigo confiabilidad. Llévenlo al área que ustedes quieran, porque esto se traslada a todo. Al área de las relaciones familiares, interpersonales, laborales, empresariales. Esto se trabaja en todas las áreas de la vida, porque de eso se trata. Somos seres humanos que estamos cada uno con una tarea, nada más. Pero eso no nos identifica, El ser abogados, contadores, ingenieros, eso no es nuestra identificación. Eso es lo que hacemos, exclusivamente. Somos todos seres humanos, nada más. No hay categorías, no hay ningún tipo de... Yo por lo menos para mí categorías no hay. Bueno, la propuesta es cambia lo que emites, cambiarás lo que recibes. Yo ya sé que si yo ya no quiero recibir maltrato, voy a tener que empezar a tratarme bien yo. Y si no, preguntarme no solo en qué área de mi vida me estoy maltratando, sino si yo estoy maltratando a otra persona. Porque a veces sucede que la persona que es maltratada, a su vez, esto es como una cadena, ¿no? También maltrata a otra. Entonces no se da cuenta, por un lado es víctima y por el otro es victimaria. Entonces, esa es la propuesta, ¿no? Empezar a conectarnos con esas partes ocultas nuestras, que yo lo llamo, y se habla en psicología, que eso es la sombra. Todo eso que veo en el otro, el oro, es decir, las aptitudes, lo que me encanta del otro y lo que odio, y todo eso lo veo porque lo tengo yo. Y tengo que trabajar en lo que no me gusta para desactivarlo y trabajar en lo que me gusta del otro, porque yo también lo tengo, pero lo desconozco. Bueno, este chiste lo puse porque me pareció maravilloso. Esto de ten cuidado con lo que pides. ¿No? Los invito a que lo lean, se lee, ¿verdad? Bueno, bien. Espero escuchar una carcajada al menos, porque a mí me pareció gracioso. Tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, porque lo que pedimos, creemos que ese va a ser el elixir, la situación, la persona. Y resulta que yo armo mi puzzle y me encuentro con esto. Y digo, no, esto no. Delete, quiero devolverlo. No, esto es lo que pediste. El campo, esa energía universal que nos nuclea a todos, lo único que hace es devolvernos en resonancia a lo que nosotros emitimos. Entonces, tenemos que empezar a cuidar muchísimo todo lo que nosotros estamos emitiendo, porque por resonancia es lo que vamos a recibir. Bueno, si alguien, aún cuando se vaya de acá, cree que los cambios son posibles sin que cambien el paso de baile, sepan que no. Yo, si quiero hacer cambios en mi vida, para poder de verdad vivir una vida más digna, más libre, una vida que está conectada realmente con lo que quiero, algo tengo que hacer. Si creo que el cambio está afuera, estoy equivocándome. ¿Por qué no está el cambio afuera? Si yo quiero un cambio afuera, tengo que cambiar adentro. ¿Por qué? Porque yo soy la que emito y lo que emito es lo que atraigo. Así que yo tengo en mi vida en este momento las personas, las situaciones y las cosas perfectas, aunque a mí no me gusten. Sépanlo. Es doloroso si hay situaciones que estoy viviendo que no me gustan, pero es así.
esta responsabilidad, esta toma de conciencia, lo que me lleva es volver a tomar el bastón de mando, el poder sobre mi mente, sobre lo que elijo emitir. Porque eso es lo que a mí me permite entender que si yo tomo conciencia de que yo tengo el poder de cambiar mi historia, como es una creencia, puedo hacerlo. Si yo creo que dependo de los demás, estoy en problemas, porque el afuera continuamente me va a estar certificando esa creencia. ¿Sí? Una hora. Bueno, terminamos ya estamos cerrando. Suelta todo lo que tú crees que eres, ¿no? A mí me decían inútil, torpe, puedo enumerar un montón de cosas que me decían. Y yo las creí. Y creí que esa era mi identidad. Hasta que empecé a crecer y empecé a descubrir que eran todas capas que me habían puesto, que no me pertenecían. ¿Hay culpables por estas capas que me pusieron? No. También les cuento esto, no hay culpables. Porque mis padres hicieron lo que pudieron con la información que recibieron. Porque con ese criterio yo tendría que ir a mis abuelos a reclamarle lo que le hicieron a mis padres y ellos me dirían, no, fueron los míos. Y así seguiría la cadena hasta que llegaría al troglodita de la cueva que no va a saber qué responderme porque no tiene ni conciencia de lo que le estoy hablando, ¿no? Entonces, la idea es, yo quiero cambiar, no sé cómo. Bueno, lo primero que propongo es soltar todo lo que yo creo que soy. Soy uranio, soy esto, soy lo otro. Voy a soltar, voy a dejar de etiquetarme y voy a evitar etiquetar a los demás. A ver qué pasa. Bueno, cosas que controlo. Acá están las reglas. Lo único que puedo controlar es todo lo que me concierne a mí. Mis palabras, mis acciones, mis ideas, todos mis. Todo lo que tiene que ver con los otros no lo controlo. Por lo cual, si yo no tomo conciencia de eso, voy a seguir rompiéndome la cabeza contra la pared. Porque aún hay algunos que creen que pueden controlar a los demás. Y realmente es una fantasía. Los demás por un tiempo pueden dejar que yo los controle, pero en algún momento van a decir basta. Y es hasta razonable y saludable que lo hagan. Bueno, esto es una frase que dijo Tim Gennard, que es un contemporáneo. No la voy a leer. Me gustaría que la lean para que entiendan cómo nada es condenable. Es decir, no importa mi pasado, no importa lo que haya vivido de chico, no importa lo que yo haya recibido, siempre tengo la posibilidad de barajar y dar de nuevo. Muchas personas creen que porque han nacido en una cuna, en un espacio de riesgo, en un espacio tóxico, no tienen posibilidades más que de eso. Y sepan que todo se puede cambiar, todo. Lo único que tenemos que tener es un espíritu de amor hacia nosotros mismos. Estamos volviendo aquí, El que se quiera quedar acá, mientras tanto, me avisa, pero todos estamos volviendo a un todo, No importa cuándo sea, pero sepan que todos los que estamos hoy, en el 2015 aquí, tenemos una tarea, cada uno individualmente y a nivel grupal, que tiene que ver con una conciencia superior de cómo seguir elevando nuestra energía y saber que para lo único que vinimos es para ser felices. Hay una creencia muy popular que dice que la vida es para sufrir. ¿Alguna vez lo escucharon? Sí, ¿no? Tremenda esa creencia. ¿Quién no la escuchó? Bueno, hay mucha gente que sigue siendo fiel a esa creencia. Sepan que es solo una creencia. Mi responsabilidad sigue siendo la misma. Mi responsabilidad es sobre mí. Todos mis tienen que ver con mi responsabilidad. Todo lo que tiene que ver con los otros es de los otros. Una consulta me quedé con la anterior. Sí. ¿Ya empezaron las preguntas? No, todavía no. ¿Ya empezamos? Bueno, ya está. No, Espera. No, si no la hago después. No, ahora, ya, Mariano.
Ya termino, así empezamos la rueda de preguntas si es que alguien quiere preguntar. Estas son las amarras. Yo los invito a que cada uno agarre su cuchillo, tijera, lo que quieran, y decidan qué es lo que quieren soltar de su vida que no los hace felices. Si todo lo que tienen atadito les hace felices, genial. La propuesta es que pueden soltar todo lo que no les haga felices, porque nadie nos obliga, nadie nos lo impide. No estamos atados a nada, más que a nuestras propias creencias, son las que están rigiendo lo que vivimos. ¿Sí? Bueno, se finí. Voy a hacer un corte porque ya pasamos la hora, ¿verdad? Hora... Sí, 7 menos 20. 7 menos 20. A las 6:30 me han dicho que tenés. Muy bien, muy bien. Bueno, espero que haya sido educativo, al menos que se lleven una impronta, para que cada uno de aquí al menos se vaya con una propuesta distinta, a ver qué pasa si en vez de emitir en forma inconsciente decido cambiar el paso de baile y empezar a elegir desde otro lugar, de un lugar más consciente. Recordemos que para empezar a elegir, para empezar a tener libre albedrío, más allá de todas las memorias ancestrales, si yo me quedo en el presente, si me quedo conmigo, ahí hago la diferencia, porque desde el presente puedo empezar a crear lo que voy a haber manifestado. Si yo no estoy en el presente, el que se ocupa es el inconsciente de crear. Por eso es fundamental que yo del presente no me mueva, que me quede acá conmigo, aunque por momentos me dé miedo. ¿Sí? Bueno, la parte de la exposición la vamos a finalizar, tendría que seguir un poco más larga, pero creo que ya con todos los conceptos más o menos quedó bastante claro, creo. Pero si querés proponer, Mariano, como... ¿Preguntas? Sí, por favor. Bueno, si alguien quiere hacer preguntas. Bueno, si alguien quiere hacer preguntas, dentro de mis posibilidades... Mariano, ¿podemos hacer preguntas? El señor del... Por favor, el señor del control. El señor del control. ¿Quiere hacer una pregunta? Si es una ilusión, funciona bastante bien porque mando frío y viene frío. No, muchas gracias. Hago Bueno. la primera pregunta como para romper. Sí, por favor. Y es lo que me quedé con lo que uno controla y con lo que uno no controla. Sí. Y se me vino a mis hijas, por ejemplo, o a los hijos, ¿no? Que uno está queriendo todo el tiempo controlarlo, esto no se hace así, o no me gusta que seas así, bueno, hay muchas correcciones queriendo controlar. ¿Eso se controla o no? Bueno, no, espera, porque una cosa es el control que yo continuamente estoy haciendo con los adultos. Y otra cosa es cuando yo estoy formando niños que necesitan una conducción. Lo que no tengo que olvidarme jamás, Mariano, que yo también estoy intoxicada. Por lo cual, tengo que estar observándome si yo estoy exacerbando ese control con el niño, si es porque en mi caso, como no tuve paredes emocionales, en este momento elijo hacer lo opuesto. A mí no tuve quien me contenga, entonces yo ahora contengo un extremo. Yo tengo que recordar que a veces actúo desde la similitud o desde la oposición. ¿Se entendió, no, la respuesta? Vale, ok. ¿Alguien valiente que quiera hacer una pregunta más? ¿Hay alguna aplicación así directa de esta teoría a lo que es la educación? Sí, claro. Todo esto... Porque a mí me resuena mucho, yo trabajo con jardín de infantes, me resuena todo el tiempo la información que le damos a los niños, si es la que ellos necesitan para, digamos, sobrevivir en este momento. Me parece que no. Perdón, te voy a hacer una pregunta porque escuché sobrevivir. Claro, no, sobrevivir no, vivir, digamos, vivir. No, pero no. ¿Tu nombre es? Luciana. Luciana, esto que dijiste fue tu inconsciente, ¿no? Entonces voy a aprovechar esto que es genial lo que Mis ancestros también. La vida es un
Claro, bueno, esto que parece tan metafísico y no lo es, cada vez más real, continuamente hay un montón de físicos en el mundo estudiando y haciendo conferencias de esto. Esto no es propio de aquí, sino que yo lo que hice fue un mix de un montón de científicos y biólogos que están por todo el mundo diseminando toda esta información. Esto se traslada a todas las áreas. Esto había que empezar a trabajarlo desde los chicos chiquitos, con la información que le damos. El no tenés que hacer esto. ¿Qué hago? ¿No le pongo límites a los chicos? No digo que no hay que poner límites, sino que tengo que cuidar lo que les digo, porque el inconsciente no lo escucha. Entonces, si yo digo no hagas esto, el inconsciente escucha hagas esto. Haz esto. Entonces, tengo que empezar a tener en cuenta cómo lo digo. ¿Lo digo de una manera autoritaria? ¿Lo digo de una manera comprensiva? ¿Qué información le doy? ¿Que todos tenemos que sobrevivir? ¿Desde qué lugar lo digo? Desde la carencia. Y los chicos también vienen con su información, porque te cuento que ningún chico viene virgen, ya viene con toda una información. Desde que fueron gestados los chicos, ya vienen con toda la información del árbol. Entonces los chicos, sin saberlo, primero están dentro de la periferia de la madre hasta los 7 años. Todo lo que vivan los chicos hasta los 7 años está íntimamente relacionado con las emociones de la madre. Después de los 7 años empiezan a tener autonomía del campo electromagnético. Por lo cual, esto hay que llevarlo a la educación, absolutamente, a todo. Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro que es Educación en Positivo, de Silvina Fernández, que ella analiza la programación neurolingüística. Claro. Y desde ahí, digamos, todo lo que es el lenguaje en positivo, que es todo, digamos, lo contrario a lo que venimos haciendo, digamos, Claro. es todo un cambio como muy profundo. Sí, lo que pasa es que hay una resistencia, primero de las escuelas newtonianas, y cuando digo newtonianas es porque todavía se sigue estudiando la física de Newton. Y la verdad, la física de Newton sirve para el macro, pero no para el micro. Y la verdad que cada vez se entiende que la física newtoniana ya fue. Pero hay una resistencia en general de todos los colegios, colegio médico, colegio de la biología, científicos en general, que tienen resistencia porque hay que cambiar todo el paradigma. Empezando por las farmacéuticas. Las farmacéuticas que te venden un remedio para resolver algo, te rompen la estructura de información de otra parte del cuerpo. ¿Más o menos te respondí? Sí, ¿y algún autor que sepas de Marisabel por ahí que aplique esto en la educación? La verdad que desconozco, pero la propuesta que te puedo hacer es que googlees. Sí, porque te digo que hay muchísima gente por todo el mundo trasladando esta información, porque esa es la idea. Esto es crear la masa crítica. Si todos empezamos a hacer un pequeño caminito, cada uno humildemente, vamos a crear un campo suficientemente fuerte como para cambiar todo. Esa es la teoría de la masa crítica. ¿Sí? Sí. Vale, ok. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Te pregunto, ¿qué pasa con todo lo que ya hicimos con los chicos antes? ¿Eso, ellos tienen un cambio que nosotros empecemos a cambiar o ya les queda? ¿Vos te referís exactamente a cómo criaste a tus hijos y ahora vos tomás conciencia de... Cambiás. Bueno, ¿Optás que no ibas bien o que bueno, la historia es eso esta. que quedó? Nosotros estamos todos conectados y la información es interactiva, no es que es estática. Continuamente está viajando hacia abajo y hacia arriba. Por lo cual, yo cambio mi paso de baile, inevitablemente estoy haciendo una reconexión de energía con mi entorno. Si te respondo de esta manera tus hijos vivirán la experiencia que tengan que vivir con las memorias que recibieron.
Pero si sus padres empiezan a cambiar la información, los hijos también las cambian. Vos no vas a poder evitar las experiencias que tus hijos deban vivir, pero sí de alguna manera podés suavizar sus efectos. ¿Sí? ¿Te respondí? Sí. Genial. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué diferencia estás haciendo con la metafísica? Porque creí escuchar como que te estás haciendo una diferenciación, entonces quiero saber cuál es la diferencia. No estoy haciendo diferenciación. Lo que estoy diciendo es que como en general tenemos una tendencia a ser tan mentales y buscamos continuamente una explicación para todo lo que yo expongo tiene bases científicas para que las personas puedan abrir sus oídos. Todo esto que antes se creía que era metafísica, todo lo que atraigo, lo que recibo, la ley de correspondencia, es física cuántica. ¿Comprendés? O sea, la metafísica en realidad se creía que era algo inaccesible, que era algo que tenía que ver más con lo esotérico, y la metafísica es esto. No estoy haciendo diferenciación. Lo que le estoy dando es un viso, le estoy dando un marco más científico para que pueda acceder a todas las personas. ¿Sí? Vale. ¿Alguien más? Chao. ¿Yo expliqué muy bien? ¿O se durmieron todos? Están todos despiertos, ¿no? Si uno desarrolla sus propias creencias. El señor del control. Ahí está. A ver. Hermano de la profesora pregunta. Si uno desarrolla sus propias creencias, ¿no? Tomando sus ancestros, sus experiencias y demás, sus buenos y malos ejemplos como puntos de apoyo para repetir o no repetir, trayéndolos al presente en forma permanente, ¿no? Y cada vez que se para en el presente es un análisis, se encuentra feliz. Es una buena idea, es una buena creencia que uno va desarrollando, debería soltar todos sus antepasados para innovar nuevos caminos y vivir nuevas experiencias. No entiendo muy bien lo del control o no control de las cosas o la toma de decisiones diarias para ir eligiendo caminos. No, te explico. Muy buena la pregunta. En realidad, te voy a hacer una pequeña diferenciación. Todo lo que vos seas consciente que recibiste de tus ancestros y te hace feliz, porque no es que uno recibió todo desastroso. Uno ha recibido también creencias maravillosas. Nadie dice que descarte lo que a mí me hace bien. La propuesta es que lo que no me hace bien, lo que bloquea mi vida, lo que está intoxicando, está interfiriendo en algún área de mi vida, eso, la propuesta es que lo puedo soltar, no soltar lo otro. O sea, por eso lo que yo decía inicialmente, esto de la propuesta no es patear el tablero, sino empezar a discriminar las cosas que me hacen bien, fantástico. El tema es lo que no me hace bien. Justamente la propuesta es sobre eso, no sobre lo otro. Y por ahí Sí, no de sé todo qué podemos rescatar algo bueno, ¿no? ¿Cómo, De perdón? todos los ancestros hay cosas buenas para rescatar. Bueno, es que hay una frase que yo siempre digo que hay que rescatar lo rescatable. ¿Por qué pensar que todo es malo? Uno tiene esta tendencia de absolutista, o todo malo o todo bueno, o era un santo, todos después que se murieron son santos, o no. Bueno, hay de todo. Pero lo que te quiero decir es esto. Uno lo que tiene que hacer es encontrar el punto adecuado. De esta persona era maravilloso. Mi padre me enseñó la cultura del trabajo. Maravilloso, porque eso a mí me dio una herramienta fabulosa. Ahora, no voy a vivir para trabajar como soy. ¿Comprendés lo que te digo? Yo tengo que encontrar mi punto adecuado. ¿Sí? ¿Te respondí? Sí. Vale. Magdalena, ¿vos querías No, preguntar yo algo? lo que decía que lo de Sebastián es buenísimo, que por ahí también uno se acuerda de cosas que vivió malas, pero hoy las entiende, las analiza, sus antepasados, pero por ahí cuando uno está mal, no sabes qué información recibiste. Por ahí yo no soy consciente de algo que me ha pasado a mis antepasados, que hoy me está perturbando y yo no lo sé. Bueno, pero eso se trabaja. Por eso, esa es la idea de la terapia. Pero aparte, más allá de la terapia, yo abogo para que entendamos esto.
Si yo me siento angustiada, cada emoción, cada sentimiento que tengo proviene de un pensamiento previo. Por lo cual, lo primero que yo tengo que preguntarme es qué estuve pensando hace 5 minutos, porque cada pensamiento que viene a mí viene de la mano inevitablemente de un sentimiento. Ese pensamiento que baja por mi cerebro y va corriendo, que es lo que expliqué antes, va creando lo que se llama a través de los impulsos eléctricos una emoción. Y esa emoción se aloja en cada una de mis células. Y después de repente tengo una sensación de frío y es miedo. Quizás lo que tengo es miedo. ¿Y por qué? ¿Qué estuve pensando? ¿Cómo voy a hacer para pagar el crédito? Quizás pensé eso. Y ese pensamiento me trajo un sentimiento y una emoción muy arcaica que tiene que ver con la supervivencia. A veces a veces, Magdalena, no me tengo que ir a los ancestros. Tengo que empezar a autoobservarse. Me observo y me escucho. Forever. Porque no es martes y jueves de 14 a 17. No. Si alguien dijo que tenemos Franco, no. Si alguien diga, no, pero la domingo me dijiste que podía tomármelo libre, no. Y no controlo, o sea, yo creo que está ahí, porque el tema es que uno se genera más estrés queriendo solucionar todo. No, me no. parece, claro. El estrés justamente se produce cuando quiero controlar pensando que de esa manera voy a obtener los resultados que quiero. Suelto las cosas como creo que tienen que ser. Yo me doy cuenta que en mi vida, mirando en retrospectiva... Por eso, pero lo que no puedo manejar con respecto a mis emociones, te doy un caso concreto. Mi hija de 1 año y medio tiene broncoespasmos. Sí. A mí ella se ahoga y a mí es un pánico y lo trato de racionalizar porque no me ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 1 año y medio. Bien, adivina de quién es esa información. Es mía, porque yo también la tuve. Claro, y adivina. ¿Qué hago? Nada, me relajo. No, tenés que trabajar en vos, porque tu hija está dentro de tu campo. Tenés que empezar a trabajar en tu niña. Estoy trabajando. Bueno, muy bien entonces. Ya vas a llegar a tu broncoespasmo. Que eso tiene que ver básicamente con un tema de supervivencia. No había suficiente lugar para mí, no había espacio, algo de eso debe haber en tu niña. No había espacio suficiente, no me dieron aire, no me reconocieron, porque esto tiene que ver con la supervivencia básicamente. Bueno, y los padres no tienen nada que ver, todo la madre. Eso significa, el padre nada, porque hasta las 7 es la madre. Yo no soy la maestra de mi mujer, hay 4 víctimas. Yo te explico, a mí me sponsorea la conferencia del sindicato de hombres. No hablo de las mujeres, no. En realidad yo hablo de las mujeres, ¿saben por qué? Yo soy mujer también. Porque se sabe que la información siempre la traslada a la hembra. 7 años, primero 7 años. Mira, tu esposo está con la libretita anotando todo. Tengo todo registrado. Ya tenés todo. A la primera charla no vine con esto. Mirá lo que... Y la maestra me da la razón. Bueno, no, sabé que es la hembra la que traslada la información. Pero en la cultura actual es así, digamos, hoy en el 2015. Sí, pero la cultura no, esto no es cultura. qué? Esto está con genética. ¿Y es así? ¿Está probado de los científicos? Sí. O sea, si necesitas que te traiga uno que te diga sí, te lo traigo. No. Y el que explico es veterinario, así que biología, todas esas Sí, cosas. te juro que sí. Esta mañana congelé semen de un toro para 5.000 premios. O sea, el toro no le va a aportar un carajo. ¿Sabés lo que va a hacer? Va a aportar, pero desde su Bueno, chicos, si a alguien no se le ocurre otra pregunta más, nos estamos divirtiendo, ya nos estamos relajando. Yo hago un comentario más, si puedo. Por favor. Entiendo por ahí mucho las preguntas y demás. Yo no sé, Isabel, no sé cuántas veces. ¿Te puedo pedir que te pares? Porque sí. El ángulo de tu No te sonido va a ser distinto si venís acá, Mariana. Ahí voy. Por favor. No,
contaba que con Isabel, no sé, creo que he ido a 7, 8 sesiones y si me preguntás por qué fui, la verdad que mi vida estaba organizada. Digamos, estoy casado con mi mujer, que quiero, tengo 3 hijas, soy veterinario, tengo trabajo, no me va mal. Me decís, ¿por qué? ¿A qué fuiste? Y tenía algo en mí que como que no podía estar en paz, por momentos no podía estar en paz, no sé por qué. Llegaba un día y decía, me siento mal o triste y no sabía por qué. Fui a la psicóloga, fui a una astróloga y esa paz no la podía encontrar. Esa fue la verdad. Y bueno, y cuando entras en el campo de ese 95% de tu subconsciente o de tu inconsciente, ahí empiezan a salir un montón de cosas. Que uno cree que, no, bueno, yo si pienso todo el día en positivo, se me va a acomodar la vida. Si estoy con una sonrisa y cuando me encuentro con alguien que haga un chiste, todo va a estar bien. Y si trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche, no me va a faltar, digamos, uno todo eso que cree controlar, que de hecho en alguna parte de controlar, no te garantiza por ahí que, no sé, en mi caso que no tenía la paz que necesitaba. Y cuando empecé a trabajar con ella, tuve un trabajo con mi inconsciente y demás, empecé a sanar cosas de cuando tenía 3 años, 5 años, 17, me pude amigar con mi mamá que falleció y que no se me cayó una lágrima cuando... No, bueno. No, lo pero que quiero... Sebastián, no, eso no, justo eso no lo trabajamos todavía. Ya, lo vamos a anotar. No, lo que quiero decir es que, digamos, adentro nosotros tenemos una cajita de sorpresas que creo que hay muchísimo para sanar y quien diga que no, lo respeto, pero no coincido. Sí, perdón. A mí, por ejemplo, de lo que hablan, yo te dije, vine sin saber nada y sin tener mucha idea. Y por ejemplo, vos cuando decís que te encontraste con muchas cosas y que sanaste de muchas cosas, yo soy una persona que digo, yo no tengo registro de nada. Vos me decís, ¿qué hiciste cuando tus chicos eran chicos? Mis hijos tienen 22 y 24. No sé qué hice en mi vida. Yo un montón de periodos de mi vida que no me acuerdo. Entonces vas a decir eso y yo digo, qué difícil, si yo... Bueno, un montón de cosas que no registro. Te voy a interrumpir un segundito, porque te voy a Cristina, ¿no? Tu nombre, te voy a responder muy brevemente para no salir del lineamiento de él. En realidad, esto que vos me estás diciendo es de tu 5%, que es tu parte consciente, que me dice, yo no me acuerdo de nada. Por eso, pero él las tenía consciente o las No, encontró después. a ver, no. Él no se llama. Cuando vos empezás a... Viste que yo emulo el inconsciente como si fuese un placar. Para eso se trabaja con distintas técnicas. Técnicas de hipnosis, con distintas técnicas que no adormecen ni a la persona, ni mucho menos, pero llevan esa parte inconsciente, esa información que nosotros desconocemos, lo que hace es elevarla a la parte consciente. Cristina. Carl Jung decía que mientras nosotros lo que tenemos en el inconsciente no lo llevemos a la conciencia, vamos a vivirlo como si fuese mi destino, mi cruz. Y en realidad, lo único que está esperando el inconsciente es que alguien libere esa información. Por lo cual, esto que vos me decís es de un 5%. Sabé que en este momento tu 95% se está riendo carcajadas y está diciendo, claro, sí, no se acuerda. Yo me acuerdo de todo. La guardé ahí bajo 7 llaves. No, vos no, el inconsciente te está esperando. Vas a venir a abrir el placar vos. ¿Vale? Bueno, se cerró. Bueno, ¿querés decir algo más? No, eso, digamos, y que es difícil por ahí, de lo racional o de lo de... Yo soy veterinario también, lo que estudiamos nos enseñan que si no está comprobado científicamente, qué sé yo, y bueno, es como que es difícil de creer, ¿no? Y bueno, yo lo que les cuento es de lo que yo viví y sané un montón de cosas y eso me ha hecho encontrar paz, digamos, y empezar a hacer lo que quiero hacer, empezar a dar charlas que siempre quise y nunca... Empecé a encontrarme conmigo, bueno, empecé a estar más en paz y bueno, y eso con unas técnicas que, no sé, solo no lo hubiese podido hacer. Eso es un poco lo que, digamos, yo, mi testimonio de mi experiencia con Isabel, digamos, ¿no? Pero bueno,
el que quiera creer y que quiera bien, y el que no, no, digamos, esto no, al que le resuene. Por otra parte, la base es científica, básicamente, no es una base de creencia ni demás. O ponele que no. Como veterinario, justamente lo que la ciencia termina diciendo es que no puedes controlar nada. Está bien, pero no deja de ser científico. lo que yo cuento de mi experiencia que viví no tiene una explicación científica. Lo que yo vaya a los 5 años y sane una herida emocional que tenía, no sé si tiene una explicación científica. Pero bueno, lo viví. Eso. Muchas gracias. Nada más para terminar, les voy a comentar esto. Que yo antes les mencionaba que tiene que ver con que nuestra mente tiene esta maravillosa plasticidad para poder crear nuevos surcos de memoria. Se ha comprobado que esos surcos de memoria, la mente puede desarrollar nuevos hábitos, nuevos surcos de memoria, gracias. La mente puede crear nuevos surcos de memoria en 66 días. Para hábitos simples. Para hábitos simples. Imagínense que esta es nuestra mente y estos son nuestros surcos matrices, que es donde transitamos toda nuestra vida. Esto es lo aprendido. Acá están todas nuestras memorias. Imaginémonos que, haciendo un poco caso a lo que vos planteabas, todo hay que descartar, no. Vamos a trabajar con lo que no nos hace bien, algo que nos está bloqueando. Imagínense que este surco es el que está bloqueando algún área de mi vida. Bueno, lo que voy a crear, tengo la capacidad de crear un nuevo surco de memoria. Primero, llevando al consciente es fundamental que primero tome conciencia de esto. Y después yo ya sé que si yo sigo transitando en este surco, me va a llevar siempre al mismo lugar. Esto es como se definía la locura antes. Si yo sigo haciendo lo mismo, esperando distintos resultados, eso tiene que ver con la locura. Bueno, la idea es crear un nuevo surco de memoria alternativo. Este no lo niego, este es el que recibí. Pero desde mi capacidad, desde el poder que tengo sobre mi mente, tengo la posibilidad de elegir no transitarlo. Puedo evitar no transitarlo. Ya desde el momento que soy consciente y digo, no, la verdad, a mí ir a la casa de tales personas me retrotrae a una situación tóxica familiar. Bueno, eso lo llevo a la conciencia, elijo conectarme con las personas que sí me hacen bien. Estoy dando un ejemplo muy simple porque no quiero dar nada sofisticado, pero piensen en hábitos que tengamos a diario, hábitos que quizás no son saludables, ¿sí? Desde las pequeñas cosas. Si mi torta, la torta de mi vida, yo esto lo trabajo mucho en consulta, pero si la torta de mi vida lo ocupa, voy a seguir con el 5 y el 95, el 95% es trabajo, acá hay un desequilibrio. Y este desequilibrio me va a pasar factura en algún momento. Por lo cual, aprovechemos que empezamos a tomar conciencia y empecemos a crear espacios de salud, espacios de divertimiento, espacios saludables, de eso se trata. Buscar espacios saludables, empezar esta torta a dividirla de una manera que me haga feliz, porque hay algo que recibí de mis ancestros y que lo hemos recibido todos, que hay que trabajar mucho, porque de esa manera siempre vamos a tener lo que necesitamos. Sepan que no tenemos que trabajar tanto. Podemos trabajar mucho menos y ganar lo mismo. Pero es nuestra creencia la que termina prevaleciendo y nos hace creer que esto es así. Quería dejarles esto nada más porque me estaba olvidando y creo que era muy importante que se den cuenta de esto, ¿no? Que esto es una capacidad nata del cerebro. Así que podemos crear nuestros surcos saludables, como querramos. Identificar nuestro surco matriz, el que no nos está haciendo bien, el que está bloqueando alguna parte de nuestra vida, y desde ahí empezar a desarrollar nuevos espacios de conciencia. Bueno, sí.
es valedero en ese peso ancestral tan grande que sin duda traemos, maquillar a los ancestros hasta que finalmente nos quede una versión mejorada, una versión referente de lo mejor de cada uno. ¿A qué te referís con maquillar? A cambiar, digamos, a tomar lo mejor de cada uno y que por ahí termine siendo mi abuela muy diferente a la de Mariano, a pesar de que fue la misma. No, sabé lo que fue distinta. Y te cuento por qué. Porque tu percepción, las memorias que vos recibiste, aunque provienen del y mismo... Si yo las hice conscientes y pues todo es posible. Pensá que cada uno tiene distintas aptitudes. Aunque estamos todos conectados, cada uno tiene activado distintos recursos. Pero todos tenemos todo. Quizás vos tenés activado cosas que Mariano no, y Mariano tiene activado cosas que vos no. El tema es saber que ambos se pueden, estando en el mismo árbol, en el rango de hermandad, está como en autopista. Pueden intercambiar recursos. Activarse recursos. Bueno, es una propuesta. Ustedes hagan lo que quieran. Bueno, chicos, fue un placer. Gracias por haber venido.